Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Vea cómo dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que puedan ponerse sobre tus pies tienen toda la libertad y hasta el permiso para hacerlo. Amén. Dice la palabra del Señor. El Señor, voy a leer la versión Reina Valera 2020, pronto va a haber una pequeña variación con la 1960, que es la que más utilizamos, que aquí también la tengo. El Señor no retarda su promesa, tal como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. Los elementos del mundo arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra, junto con todo lo que hay en ella, será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. Oiga esta parte que viene, que es donde vamos a hacer énfasis. Conviene que vuestra manera de vivir sea santa y piadosa. En la versión 1960 dice, ¿cómo dice? Dice, amén. Debemos andar en santa y piadosa manera. Y seguimos leyendo. Mientras esperáis con ansia la venida del día de Dios, ese día los cielos arderán y serán destruidos, y los elementos se derretirán por el calor del fuego. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Por eso, amados, mientras esperáis que estas cosas sucedan, haced todo lo posible para ser hallados en paz, intachables e irreprensibles. Y tened en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así os ha escrito también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. En casi todas sus epístolas habla de estos temas, aunque hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes como hacen también con otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, puesto que ya sabéis todo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de estos malvados sean engañados y caigáis de vuestra firme posición. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuánto da fuerte el aplauso del Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Ahí, en este pasaje que hemos leído, que está hablando de los tiempos finales, pero le está haciendo una advertencia a la iglesia de aquel entonces, a los hermanos de aquel entonces. Le está diciendo, miren todo lo que va a suceder. Como esto va a suceder, ¿cómo debemos comportarnos nosotros? Y ese mensaje que el Señor dio hace casi 2000 años, porque el Nuevo Testamento se escribió como del 2060 hasta el 2100, perdón, sí, hasta el año 100, perdón, después de Cristo, del año 0 al año 100 después de Cristo, estamos casi para cumplir los 2000 años de que se terminó el Nuevo Testamento. Siempre ha hecho un llamado a varias cosas, unas exhortaciones ha hecho el Señor al arrepentimiento, a la fe, a la obediencia y a una vida guiada por el Espíritu Santo. Y en este pasaje que leímos, el Señor está diciendo a través del apóstol Pedro cómo debemos nosotros vivir en estos tiempos finales. Está diciendo el versículo que leímos, que conviene que vuestra manera de vivir sea santa y piadosa. Acá dice, sabiendo que todo esto ha de ser de serio, ¿cómo debemos de comportarnos de una manera santa y piadosa? El llamado al Señor en este día es a tener una vida santa y piadosa. O sea, hoy vamos a hablar de santidad y piedad. ¿Qué es la santidad? ¿Alguien me puede definir por ahí qué es la santidad? De una manera sencilla. Separado del pecado. Amén. Apartado para el Señor. ¿Quién más? Eso es, básicamente eso es.
Santo es apartado del pecado, apartado para el Señor. Eso es santidad. Ahora, la santidad, hay una santidad que usted recibe de una manera instantánea cuando se convierte al Señor. El Señor lo limpia el pecado y ahí usted está unido al Señor. Pero la santidad es progresiva. Usted tiene que ir dejando cosas que aún quedan ahí en su vida, luchando contra el pecado. De pronto usted ya lleva 20, 30 años siendo cristiano, pero todavía tiene cosas que combatir, porque la palabra nos enseña que nosotros no somos perfectos, y como no somos perfectos, tenemos cosas todavía aún que son desagradables a Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Así que no somos perfectos. Si estuviéramos perfectos no estuviéramos aquí. Entonces el Señor lo que desea es que nosotros tengamos una vida en santidad y en piedad. Y ahora, ¿qué significa piedad? Estamos en la etapa de definiciones. ¿Qué es la piedad? Cuando usted le dice, no, esta persona es piadosa, ¿qué se le viene a la mente? Es que misericordia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa también? Tiene compasión. ¿Qué otra acepción? Esa es una de los significados o de las acepciones que tiene esta palabra: misericordia, compasión. Pero hay otro. Es sensible a la situación de los demás. Amén. O sea, es compasivo. Amén. Pero ¿tiene qué? Guarda la palabra. Amén. Pero tiene también otra acepción, además de eso de ser compasivo, misericordioso. Tiene otro significado esta palabra. Usted recuerda que la Biblia habla también de personas impías. ¿No es cierto? Una persona impía es una persona que está alejada de Dios, que rechaza a Dios. Y esa palabra es contrario, es una persona que anda en impiedad, es contrario a la piedad. Fíjense, entonces, una persona piadosa también es una persona que busca de Dios, que le sirve al Señor, que trata siempre de agradar al Señor. Ese es el otro significado de esta palabra, y ese es el sentido que tiene en este pasaje que leímos. Una persona piadosa es una persona que le sirve a Dios y le sirve a sus semejantes, porque tiene compasión también. Amén. Entonces el Señor desea y nos exhorta para que nosotros seamos santos y piadosos. Amén. Entonces el Señor está haciendo ese llamado, y para eso nosotros debemos hacer algunas cosas. El Señor desea que nosotros andemos en vida nueva, una vida donde hemos creído en el Señor, nos hemos arrepentido, tenemos fe, le estamos tratando de obedecer en todo el Señor, pero también no podemos perder de vista que debemos ser santos y piadosos. Amén. Porque fíjense, ese es el mensaje que está dando el Señor para los últimos tiempos a través del apóstol Pedro. Hace casi 2000 años está diciendo, mire, esta tierra va a ser destruida. Y como va a ser destruida, no le está diciendo a ellos, ustedes van a entrar en esta etapa de la destrucción. No, le está diciendo, como viene ese tiempo tan malo para toda la humanidad, ustedes deben escapar de eso. ¿Cómo? Viviendo de una manera santa y piadosa. Eso es lo que nosotros debemos procurar en estos días. Amén. Amén. Ese mensaje es para nosotros, que vivamos de una manera santa y piadosa. Ya hemos definido qué es santidad, hemos definido qué es la piedad, y a nosotros nos toca desarrollar nuestra vida, una vida nueva en Cristo. Cuando hemos recibido al Señor, hemos escuchado el llamado que el Señor nos hizo, de alguna manera, algunos lo hizo de una forma, a otros de otra, pero en fin, el Señor nos llama a todos, y a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos y llegar a sus pies, a sus caminos, y de tenerlo en nuestro corazón. Cuando hemos hecho eso, estamos dando el primer paso. Pero ahora el Señor espera de nosotros que tengamos una vida en santidad y una vida piadosa también. Amén. Una vida apartada de pecado y sirviéndole a Él. La piedad tiene que ver con el servicio a Dios y el servicio a nuestros semejantes. Así que no podemos perderlo de vista. A veces nos conformamos con que ya yo recibí al Señor, lo tengo en mi corazón, ahora voy a comenzar a pedir todo lo que necesito, y es bueno eso. El Señor dice que debemos pedirle todas las cosas, eso no está en contra de su palabra, pero es que no podemos quedarnos ahí nomás en pedirle al Señor, sino también nosotros mismos debemos entregarnos al Señor, darnos completamente al Señor, nuestra vida en santidad y en piedad. Eso es lo que Dios desea. Por eso Dios exige de nosotros, oiga bien, exige, aunque lo dice de manera suave o como usted lo tome, que dejar también vosotros todas estas cosas: ira, hay cristianos iracundos, si lo hay; enojo,
malicia, blasfemia y lenguaje obsceno. No mintáis los unos a otros, pues os habéis despojado de la vieja naturaleza, o sea, habéis despojado del viejo hombre y de sus obras, y os habéis revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a la imagen del que lo creó. Oiga, esta parte es bien importante, la parte final. Mira, ¿quién se va renovando? El viejo hombre no se renueva es el nuevo hombre. Así que si por ejemplo usted todavía tiene sus cosas del viejo hombre o de la vieja naturaleza pecaminosa, carnal, y usted está tratando de mejorar, eso es perder el tiempo. Usted tiene que despojarse del viejo hombre. Amén. Por eso se dice que el cristianismo significa muerte y a la vez significa vida. Morimos a la vieja naturaleza pecaminosa y carnal, pero vivimos ahora en el Espíritu y nos revestimos de la nueva naturaleza que es según Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por separarnos del pecado. Por eso es importante que he hablado primero, la santidad, apartarnos de pecado. Si usted dice, no, es que ya yo estoy así, soy cristiano, ora al Señor, y yo espero que mi vida mejore, porque yo le oro al Señor con fe, y voy a la iglesia, evangelizo, predico la palabra los domingos cuando me invitan, etc. Pero si usted, su vida interior, usted ya consintió vivir el resto de su vida con esos pecados, no tendrá las bendiciones que Dios tiene preparado para usted. Nosotros tenemos que dejar eso. Nosotros no podemos estar conformes a como estamos hoy. Nuestra vida espiritual siempre debe ser creciente. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que yo creo, porque si yo digo, no, es que ya yo estoy en un nivel espiritual bien, estoy diciendo, no necesito más. Y eso es un error. Y cuando el cristiano se estanca, como siempre, o alguien dijo por ahí, son como las aguas que se estancan y se pudren o se evaporan. Amén. Entonces nosotros no podemos estancarnos, tenemos que estar creciendo. Y el apóstol Pablo siempre dijo que el evangelio es como una carrera, es de movimiento, es dinámico, no de estancarnos y creer ni dormirnos en otros laureles, ¿no? Porque ya yo creí en Cristo, ya soy salvo, y etcétera, etcétera, y vengan todas las bendiciones, yo oro con fe y la fe mueve montaña. ¿Y dónde está tu santidad? ¿Dónde está tu piedad? ¿Dónde está tu obediencia a Dios? Porque no podemos ejercer una fe sin obediencia, porque es una fe falsa. El apóstol, o el Santiago, el escritor Santiago, en su carta dice que la fe sin acción, la fe sin obra es muerta. Amén. O sea, la fe exige que nosotros hagamos las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Y eso se llama obediencia a la palabra del Señor. Entonces, una fe sin obediencia es una fe falsa. Así es. Y esa fe dice el mismo Santiago, no salva. Imagínese usted lo peligroso de que uno esté confiado. No es que yo tengo fe en el Señor, yo creo en el Señor. Mira, la gente en el mundo, usted le pregunta, también creen en el Señor, creen en Dios, sabe que hay un cielo y un infierno, pero sus acciones no van en consonancia, no van en consecuencia con esa creencia. Y así hay muchos cristianos que dicen creer en Dios, y están teniendo una fe que no los lleva a las buenas obras, no los lleva a la obediencia a Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el enemigo está engañando a muchos cristianos bien intencionados, pero que tal vez le ha faltado adoctrinamiento a ese aspecto. Entonces debemos ser hombres de fe, mujeres de fe, pero obedientes a la palabra del Señor. Amén. La obediencia es necesaria. Recuerde que todo lo que comenzó, y todo, podemos decir, el rollo que estaba metido toda la humanidad, fue por un pecado de desobediencia en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Amén. Fue un pecado de desobediencia. Y el hombre y la mujer siempre tienden a ser desobedientes a Dios. Y nos conformamos en obedecer unas cosas sí y otras cosas no. Y así estamos conformes porque tenemos apariencia de cristiano. No, el hermano siempre tiene cara de cristiano, parece no matar ni una mosquita, pero eso para el Señor no es suficiente. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Amén. Entonces la obediencia, póngala ahí, vean que cuando usted lea la palabra del Señor, examínese usted mismo, a ver en qué está, usted misma en qué está fallándole el Señor, qué le falta hacer. No se conforme, mi hermano, mi hermana, no esté conforme con su espiritualidad, vaya por más, hasta el conocimiento pleno del Señor. Eso es lo que el Señor desea, una vida santa y piadosa. Entonces, nos alejamos de todas esas cosas. Para llevar una vida en santidad, tenemos que despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y carnal.
Y después que nosotros hacemos eso, viene la intervención de Dios a través del Espíritu Santo y nos da una nueva vida, nos vivifica espiritualmente. ¿Cuántos lo creen? Viene el Espíritu Santo y nos sella, nos bautiza, hasta nos llena de su poder, de su unción, para hacer frente a este mundo, en un mundo perverso, maligno, que tiene dificultades, que trae problemas, y nosotros no somos ajenos a los problemas. Los cristianos pasamos dificultades, problemas, pero con la ayuda del Señor siempre salimos vencedores. ¿Cuántos lo creen? De pronto usted está atravesando un problema, una situación, pero ahí sí, tenga fe, pero también obedezca la palabra del Señor. Y tenga fe para saber que el Señor está de su lado. El Señor no lo ha desamparado. El Señor está deseoso de que usted salga de esa situación. Pero es necesario que hagamos lo que el Señor quiere, porque no podemos ser como está de moda en muchas partes. Aquí no, en esta organización afortunadamente no, de que queremos cristianos que quieren depender solamente de milagros. ¿A quien no le gustan los milagros? Diga usted. Pero mire usted, cuando una persona necesita un milagro, cuando la situación está bien difícil. Entonces usted está llamando la situación difícil a su vida para que el Señor haga un milagro en su vida. ¡Qué contradicción! El Señor lo que quiere del cristiano, los milagros, mire, si usted lee la palabra, casi siempre fueron a gente inconversa, gente no cristiana, algunas veces, pero la mayoría de las ocasiones era para gente no creyente, para que se convirtieran ellos mismos los que ven los milagros. Pero el Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros alcancemos las promesas que Él tiene en su palabra. Y las promesas se alcanzan ¿cómo? A través de la fe y de la obediencia. Amén. Porque las promesas siempre están amarradas o condicionadas a la obediencia. Amén. Entonces, pero al cristiano le gusta lo más fácil. Yo oro para que el Señor haga un milagro y me dé un trabajo. Pero no se prepara, no lleva la hoja de vida, no hace nada. Yo quiero que el Señor me arregle mi familia, mi hogar, pero no hace lo que tiene que hacer. Yo quiero que el Señor me arregle mi economía familiar, pero no hace lo que tiene que hacer. Amén. Y el Señor habla de todos los temas de nuestra vida en su palabra. Habla de la familia, de la economía, de la sanidad. Habla de todos los temas que usted quiera. Es el manual más completo que hay. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en la palabra del Señor tenemos la guía para enfrentar nuestras situaciones diarias. Pero siendo personas obedientes al Señor, personas que nos estamos santificando. Precisamente, santificarse significa irse apartando más y más de pecado. Entonces, es lo que el Señor desea de nosotros. Ahora, una vida piadosa, ¿a qué nos lleva? ¿Qué beneficio tiene de tener una vida piadosa? Una vida dedicada a Dios, una vida piadosa. Recuerden que dijimos que piadoso quiere decir misericordioso, pero también dedicado al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Primera Timoteo 4:7. Vea lo que dice. Primera de Timoteo 4:7. Aquí está el apóstol hablándole a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice. Para que ahí lo tengan. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de vieja. Y viene la parte que vamos a resaltar hoy. Dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Miren qué bendición. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gloria sea el nombre del Señor. Miren lo tremendo que es la piedad, o sea, el servicio a Dios y el servicio a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Tiene promesa para esta vida y para la vida eterna. Imagínese usted qué tremenda bendición. De pronto usted se está perdiendo eso, estamos perdiendo de eso, por no ejercitarnos en la piedad. ¿Y cómo nos ejercitamos en la piedad? Porque hay una palabra clave ahí que dice: ejercítate para la piedad. ¿Cómo nos ejercitamos para la piedad? ¿Cómo? Una vida piadosa es una vida agradable a Dios, dedicada a Dios, a su servicio, al servicio del prójimo. ¿Y cómo nos ejercitamos? Leyendo la palabra, orando, teniendo en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Que eso de pronto está haciendo falta en nuestras congregaciones. Tener comunión, de pronto usted tiene comunión con Dios, pero no tiene comunión con sus hermanos, tiene compañerismo, comunión y compañerismo. Compartir, ser realmente hermanos, amigos,
Pero hermano, no solamente de palabra, de boca, sino en verdad. Amén. Eso es la comunión con nuestros hermanos. Entonces, cuando nosotros nos ejercitamos en estas cosas, dice que tenemos promesas para esta vida presente y para la venidera. Hay una tremenda que es la piedad. Eso trae grandes bendiciones. Ahora, volviendo al tema de la santidad, estamos hablando de santidad y piedad. Y a veces voy para la santidad, a veces hablo de la piedad. Hablando de la santidad, es un requisito para que usted pueda ser salvo. En Hebreos, vea lo que dice la palabra del Señor, Hebreos 12:10. Bueno, sí, correcto, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vea que es un requisito para que usted pueda ver al Señor. ¿Y quién va a ver al Señor? El día del rapto, cuando el Señor venga por su iglesia, o cuando usted parta antes del rapto a la presencia del Señor. Usted lo verá si se ha mantenido en santidad. Entonces, la santidad y la piedad son importantes. Ahora, la santidad es la que nos lleva a ser piadosos. Apartando el pecado, nos lleva y nos habilita a servir a Dios. Porque no podemos servir al Señor si no andamos en santidad. No es que seamos santos perfectos para poder predicar, para evangelizar, pero estamos en ese proceso. Cuando estamos en ese proceso, entonces nosotros podemos ser dedicados a la obra del Señor, podemos servir al Señor con libertad. Porque una persona en pecado consentido, no debe ministrar las cosas del Señor. Amén. Tenemos que limpiarnos, pedirles. Y más, cuando usted vaya a hacer algo para el Señor, ponga esa cuenta con Él, como dice el libro de Isaías, capítulo 1. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. O como la nieve. Pero eso hágalo siempre antes de servir al Señor, para que su servicio al Señor, para que ese servicio sea efectivo. Entonces, la santidad se perfecciona en el temor, el respeto y amor a Dios. En 2 Corintios 7:1 dice: así, amados, puesto que tenemos tales promesas, está hablando de las promesas que Dios nos hace, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí temor de Dios significa respeto, amor a Dios. El amor a Dios nos lleva a servir a Dios. Cuando uno ama a una persona, hablando acá secularmente, uno a esa persona quiere servirle, está pendiente a esa persona, está atento a esa persona, y es cuando le sirve a esa persona. Necesita algo y uno procura satisfacer esa necesidad. Entonces, la vida piadosa y la vida en santidad son fundamentales para que nuestro andar como cristianos en esta vida sea realmente efectivo. El Señor nos llama a eso. Él dice: ser santo porque yo soy santo. Amén. Si Él lo dice, debemos cumplirlo. El Señor dice que debemos ser santos porque Él es santo. Amén. Y eso, de pronto, ¿qué le pasa a mí? Que yo comencé a ver santos, pero en la iglesia católica, ahí pegado en una pared. Entonces esa es la definición mental que yo tenía, hasta que comprendí que el Señor, cuando dice santo, se refiere a personas que han decidido apartarse del pecado para ir en pos de Él. Amén. Y por eso el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, comienza diciendo: a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Tesalónica, o sea, a los hermanos que estaban allá. Y también, si el apóstol Pablo tuviera estos tiempos y dijera: a los santos que están en manantial de vida. Amén. Denle una fuerte aplauso por eso al Señor. Entonces, nosotros debemos perfeccionar la santidad, apartándonos cada día más y más de pecado. Debemos también ser personas piadosas. Ahora, la vida en santidad no es como hacían de pronto en la antigüedad y de pronto ahora también lo hacen. Habían sectas, grupos de personas que decían: vamos a santificar, y se alejaban de todas personas. Se reunían ellos por allá en el monte, en cueva, en caverna, y se apartaban del resto del mundo, y así vivían. Como ahí se escribe mucho en la historia de los esenios, también una secta que
que se apartó, se fue a un monte allá en una parte alta y vivían ellos solos ahí en comunidad y no se relacionaban con el mundo exterior. No, la santidad, dice el hermano César. Se convertía en Ermitaño, amén, así es. La vida santa que pide el Señor para nosotros es esta vida diaria que llevamos con nuestra familia. Usted practica la santidad con su familia. Amén, ¿verdad? ¿No es cierto? Tenemos que practicar la santidad con nuestra familia. ¿Y cómo practicamos la santidad con nuestra familia? Amándola, siendo de buen ejemplo, no permitiendo que nuestros hogares se conviertan en campo de batalla. Hay hogares donde lo que hay es discusión, contienda, aún de cristianos. Hay contienda, hay división. La familia debe estar siempre unida. El enemigo siempre trata de que haya división en la familia, por cualquier motivo. Y el asunto es que nosotros debemos entender que aunque seamos familia, aunque seamos esposos, padres e hijos, somos diferentes. Y cuando vivimos en cercanía, en el mismo entorno, en el mismo claustro, digamos así, la cercanía revela nuestras imperfecciones, nuestros defectos. Y eso tiende a molestarnos a todos, hasta a nosotros. Nosotros nos incomoda que una persona sea así porque no está bien. Pero el Señor dice que nosotros debemos soportarnos los unos a los otros. Amén. Y nosotros más a nuestros familiares. ¿Y qué nos toca a nosotros? Orar por ese familiar. Debemos orar por ese familiar para que se convierta, para que cambie esa actitud, para que su vida sea transformada y realmente vivamos en armonía en nuestro hogar, en nuestra casa, que es lo que hay que buscar. Nuestros hogares no pueden ser campo de batalla, como dije, sino remanso de paz y de amor. Amén. Es que usted no consienta más eso en su casa, en su familia. Diga, mi hogar de ahora en adelante es un hogar de paz, es un hogar de bendición. Mis hijos seguirán tus caminos. El esposo, mi esposa también seguirá. Todo estaré en el centro y ante todo, ponga a Jesucristo como centro de su hogar. Amén. Dígale, Señor Jesús, yo te invito para que tú seas el centro de mi familia, seas el centro de mi hogar. Y que todos nos convirtamos a ti de corazón. Ahora, el problema de la familia es bien complicado. Y usted puede decir, no es que el problema, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero el problema es ese familiar que tengo ahí en la casa. Es que el Señor precisamente lo llamó a usted para que usted sea, como se llama, punta de lanza. Usted sea, y a través de usted, el Señor haga la obra en ese familiar, en toda su familia. Amén, mírenlo así. O sea, no hay familia perfecta, es lo otro. No hay familia perfecta. Mi familia no es perfecta, su familia ninguna es perfecta. Pero cuando hay un cristiano verdadero que sigue al Señor de corazón, algo tiene que pasar en la familia. Algo tiene que pasar. Y de pronto las cosas no suceden tan rápidamente como nosotros quisiéramos. Y no hay que desfallecer. Mientras usted se mantenga haciendo, como yo digo, lo que le toca hacer, de acuerdo con la palabra, un día usted se levantará y el panorama de su casa va a ser diferente. Esos hijos se habrán convertido, ese esposo se habrá convertido, habrá regresado, esa economía habrá mejorado. No por arte de magia, sino porque usted ha sido obediente a la palabra del Señor. Y cuando somos obedientes, ¿qué sucede? Lo que hablamos ahora de rato, las promesas de Dios se hacen realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces usted está hablando con fe, pero está en desobediencia. Y eso es un contrasentido. No se produce lo que usted está pidiendo, no llega. Hay que ser obediente a la palabra del Señor, apartando de pecado. Y la piedad es bien importante. No le hemos dado la importancia que tiene, porque la piedad significa servir a Dios. ¿Y cómo le servimos a Dios? Trabajando en su obra, evangelizando, visitando familia, apoyando aquí en este lugar también, pero también fuera también se trabaja el Señor. La piedad tiene que ver con el servicio a Dios y servicio a nuestros semejantes, que es la parte que de pronto nosotros más cojeamos, porque nosotros servir a nuestros semejantes significa que nosotros decimos, bueno, es que servir a alguien, ayudar a alguien es parte económica. Y yo, a duras penas, mi familia tenemos para sobrevivir. Y de pronto todos andamos así. Pero usted puede ayudar a alguien, número uno, en oración, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta orar en la madrugada? Yo creo que aquí todos madrugan a orar. Cuando se levanta a orar, ore por esa persona que el Señor le puso en su corazón que orar en ese momento. O tenga una listica. Este mes voy a orar por estos hermanos, que no sé qué le estará pasando, pero el Señor me lo está revelando aquí, que los tenga en mi lista de oración. Y ore por ellos.
Y verá que el Señor, vea, cuando nosotros somos intercesores, el Señor nos bendice a nosotros también. Amén. Entonces, la oración de intercesión es poderosa para la persona por la cual intercedemos y también para nosotros. Amén. Entonces, ayudar a los demás comienza con la oración. Ahora, si usted puede ayudarla física, económicamente, de cualquier forma, ayude también. Cuando nosotros ayudamos, es una gran bendición para nosotros. Se cambia la mentalidad. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Yo la otra vez estaba escribiendo un mensaje que no lo terminé. Mendigo o dador. Usted tiene que tener una mentalidad de que siempre está pidiendo porque siempre necesita. O usted puede pensar, no, yo con lo que tengo, lo poco o lo estricto que tengo, puedo ayudar a otra persona. Amén. Cuando usted comienza a pensar así, el Señor lo está viendo a usted como una persona potenciada para ayudar a otro. Y el Señor le bendice más porque le confía a usted bienes y riquezas que puede transferir a otras personas. Amén. Pero si siempre estamos pensando y nunca nos satisfacemos, porque siempre decimos, no, pero es que bueno, ya ahora en mi casa ya no hay problema, tenemos alimentos todos los días, pero yo ahora quiero que tengamos un carro, por ejemplo, por decir algo. Entonces, voy a ahorrar para tener carro. Se olvidan de ayudar a los demás porque usted tiene otras metas. Y resulta que el Señor te está bendiciendo para que ayudes a otro. Porque cuando tú ayudas a otro, eres fiel al Señor en lo poco, el Señor te ayuda, te pone en lo mucho. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor para ver cuáles son las prioridades para Él, no para nosotros. Nosotros miramos nuestras prioridades y sacamos de nuestra ecuación, de nuestro panorama a los demás. No, que yo pido, y además hay muchos que piden aquí en su casa solamente por ellos y su familia, y no piden por los demás. Se está perdiendo de una gran bendición de Dios. Cuando usted pide por los demás, bien, aquí sí hay gente que nosotros podemos pedir por ella. Usted no sabe qué le está sucediendo al hermano o a la hermana, no sabe qué problema está pasando. Cuando usted ora y le dice, Dios mío, la hermana Juanita, yo no sé qué le pasa, pero lo ha puesto en mi corazón, oro para que tú la ayudes, mira la petición que ella está haciendo, se levanta a madrugada, ayúdale, Señor, yo creo que ella tiene problemas, pero tú conoces la dificultad, te pido que la ayudes, me uno a ella en esta oración que ella está haciendo. El Señor algo produce, eso produce, las oraciones no se pierden. Yo no sabía, eso no se pierde, unas oraciones bien intencionadas siempre producen un efecto. Amén. Entonces, no pierda, vea, y todas esas cosas que hacemos nos favorecen a nosotros, son bendiciones también para nosotros. Además, mire lo que dice el libro de Proverbios, el que le da al pobre es como si le prestara a Dios. Imagínese usted, una persona que llega a su casa, un reciclador, por decir algo, una persona desplazada y viene pidiendo a la puerta de su casa, y usted dice, no, es que estoy estricto, tengo una mala bolsita de arroz de hoy y de mañana. Pero si usted le da la bolsita de arroz de mañana, usted prueba, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Pruebe. Ay, ¿dónde está la fe suya? Ahí se le va la fe, ¿no es cierto? Ahí se nos va la fe. No, porque, no. Es que esa es bueno. ¿Sabe lo que pasa? Para nosotros, cuando tenemos cosas, tenemos nuestra nevera llena, tenemos de pronto plata en el banco, tenemos fe y podemos ayudar, pero lo difícil es ayudar cuando nosotros estamos estrictos, cuando las cosas están escasas. Ahí es donde es probar el corazón de la persona, realmente, porque si yo tengo $1.000.000 pesos y hay quien necesita 100,000 pesos, ni me duele ayudarle, hasta regalárselo. Pero si yo tengo 100,000 pesos y la persona necesita 95,000 pesos, y yo me quedo con 5, digo, miércoles, te reprendo, Satanás. Entonces, ahí es donde somos probados. En esos momentos, el Señor nos prueba. El que tiene mucho dinero, miles de millones, da 1,000,000, ni lo siente. El problema es, y por eso, porque tenemos mentalidad de mendigo que siempre necesitamos. ¿Y dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Usted, no sé si usted ¿qué dice la pastora? Mentalidad de pobre. Mentalidad de pobre, amén, así es. Entonces, eso debe cambiar. Ayude a algunos, vean, a mi casa llegan personas pidiendo, y yo creo que a su casa también. Amén, así. Y a veces otros dicen, no, pero es que de pronto es para vicio. Y vean, la persona que no le gusta dar, siempre va a tener una excusa para no dar. Ni a sus familiares va a ayudar. Que yo conozco casos así, personas que tienen posibilidades de ayudar, que están bien económicamente, ni a sus familiares ayudan porque dicen, no, pero es que él no quiso estudiar, estas cosas. Siempre hay un pretexto, pero eso no está en la palabra del Señor. El Señor dice, el que te pide, dale. Dale. Amén.
Ahora, ustedes también deben usar sabiduría para dar. Si usted que ve una persona es viciosa, no le va a dar dinero, le va a dar alimento, comida ya hecha para que se la coma. ¿No es cierto? Pero no poca excusa para dar. Cambia la mentalidad. Como dice la pastora, de pobre cámbialo a persona dadora. Amén. Ese es el dador alegre. Y usted se goza. Vea, usted es la satisfacción que es ayudar a otra persona, ayudar a otra familia, que uno sabe que tiene necesidad. Eso es algo que no tiene precio. La satisfacción que da eso es grandísima. No se la pierda, ruega. Y el Señor de Yapa lo bendice a usted también, le bendice. Imagínate qué tremendo es eso. Entonces, esa es una vida santa y piadosa. Ahí estamos siendo misericordiosos con nuestro prójimo. Y si hay gente para ayudar en la calle, en la misma iglesia, pero como realmente somos hermanos, pero de boca, no en la práctica. Yo eso lo veo, porque yo he estado en congregaciones donde realmente nos conocemos, compartimos y hasta compartimos nuestras necesidades. Pero la iglesia cristiana se está volviendo con la tradicional. Venimos, oramos, oímos la palabra, nos vamos cada uno por su lado a resolver sus asuntos, pero ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está la hermandad? Los hermanos son para ayudarse. Los hermanos en la carne nos ayudamos mutuamente, ¿no es cierto? Cuando mis hermanos tenían necesidad, los otros hermanos hemos corrido a ayudarlos. Cuando yo he tenido necesidad, mis hermanos me han ayudado. Eso se llama ser hermano, en la verdad, en práctica, en realidad. Pero no podemos ser hermanos solamente de boca. No podemos ser, eso tiene que cambiar en nuestras vidas. Por eso el Señor dice, no dejen de congregarse, no solamente para orar, para pedir al Señor, sino para tener comunión con nuestros hermanos, unos con otros, comunión de unos con otros. Sé que mis hermanos en este día, no vamos a entender más, les dejo esa inquietud, esa exhortación que nos hace el Señor de tener una vida santa y piadosa, apartándonos de pecado, llevando una vida sirviéndole a Él, pero también sirviendo a nuestros semejantes. No se nos puede olvidar. En Gálatas capítulo 1, si mal no estoy, cuando el apóstol Pablo regresó con Silas de hacer su recorrido por los alrededores de Jerusalén, subieron precisamente a Jerusalén, y dice el apóstol Pablo que ellos fueron a las columnas de la iglesia en Jerusalén, que eran Pablo, Jacobo y Juan, y lo único que le dijeron, le dieron la mano derecha en señal de aprobación por lo que estaban haciendo, y le dijeron, lo único que le pedimos es que no se olviden de los pobres y los necesitados. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros también, que no nos olvidemos. Y el apóstol Pablo no era rico, el apóstol Pablo vivía de lo que le daban de pronto las otras congregaciones, y con eso ayudaba. Entonces a eso nos llama el Señor, a ser piadoso, misericordioso y vivir en santidad. Dios le bendiga, mi hermano. Oremos en esta mañana para que el Señor sea sellando esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a poner sobre nuestros pies, dejamos descansar la banca un ratico y le oramos al Señor.